otra vez, a ver si se puede unir Carlos de Neuralink. Sí, De que sí. podamos, a que prepare todo esto por aquí, de Vale, fantástico que es la formación, ¿no? Y concretamente sí. gasolina, tal. Y luego estaba la tercera opción, que era la de invertir en aquel momento en un tontón, ¿vale? Un GPS para los más jóvenes, aquello existía. Sí. Y el tontón lo que te daba era la ruta optimizada, te decía por dónde había que ir, te recalculaba. Claro, había peaje, había que pagar. Pues realmente para mí un plan de formación en una organización viene a ser esto, ¿vale? Viene a ser disponer de un GPS potente que realmente te optimiza la ruta. Tú sabes dónde quieres llegar, tú sabes cuál es el objetivo de tu empresa. Pero realmente este GPS, este plan de formación, lo que hace es que te va a optimizar esa ruta y te va a decir, pues aquí puede que te encuentres algunos problemillas, pero cuando llegue el momento no te preocupes, que recalculamos y en ese momento vemos cuáles son las opciones y las mejores alternativas para estar en condiciones de superar ese problema y afrontarlo con garantías de éxito. Esto que parece tan simple y tan metafórico, pues creo que es fácilmente entendible por todos. Eh, Cuando hablas con los empresarios, con los jóvenes empresarios, sobre todo cuando son pequeñas empresas y autónomos, las pymes, como solemos llamarlas, ¿no? Pues ellos lo primero que se plantean, ¿y por qué realmente yo necesito un plan de formación? O cuando yo en mi empresa soy consciente de que necesito un plan de formación. Bueno, las empresas, esto no es como lentejas para todos. Cada empresa es absolutamente diferente y muy personal, ¿no? Pero sí es verdad que, a modo de ejemplo, podríamos citar algunos que yo creo que podemos fácilmente identificar. En la época de la pandemia, pues todos nos tuvimos que poner las pilas y hubo un proceso de digitalización rapidísimo, espontáneo, eh, y el comentario era, he invertido un montón en tecnología, en herramientas, y resulta que los resultados no son los que yo estaba esperando. Entonces, quizás ese es el momento de pensar, ¿lo he acompañado de un plan de formación o simplemente he atacado el problema de la digitalización? En muchas ocasiones también la frase típica de muchos compañeros, empresarios, es la de se me van los clientes. Dice, pero además es que se me van los clientes, esa expresión tan conocida por todos, los clientes de toda la vida. ¿Te estás parando a pensar realmente en si tienes una buena formación del equipo? O situaciones como la que ahora mismo está tan en candelero, todo el mundo habla de ello, de la fuga de talento. Es que tengo jóvenes y tengo chicos y chicas que son fantásticos y en unos meses o en un año se me van y no sé qué hacer realmente. Esa fuga de talento de la que todo el mundo comenta, ¿no? Y luego la más evidente, que yo creo que es la que está, la que pone claramente que realmente necesita un plan de formación. Cuando hablas con algún compañero y dices, veo que estamos como estancados, que esto no avanza, que esto no se mueve. Cuando empezamos había una energía, teníamos todos unas ganas, teníamos claro lo que queríamos hacer. Desde ese momento en el que tú sientes esa sensación de estar estancado, de que aquello no innova, de que aquello no avanza, es una de las señales más claras y más evidentes de que realmente deberíamos estar pensando en un plan de formación estratégico. Claro, cuando somos conscientes en esta primera etapa de que necesitamos ese plan de formación, pues lo primero que nos viene a la mente no es un plan de formación. Lo primero que nos viene a la mente es necesito formación. Vamos a empezar por ahí. Y claro, lo primero que hacemos que es, vale, necesito formación, pues que este equipo, que este empleado, que este trabajador haga este curso. Pero de forma así, como muy aislada. O bien lo que llamamos la formación reactiva. Hay una crisis, tengo un problema, pues lo voy a atacar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer esta formación mañana. ¿Vale? También, evidentemente, es una primera respuesta. Eh, pero lo que sucede normalmente, y sobre todo en estos últimos tiempos, es que nos dedicamos a pensar mucho en la formación con una base técnica, con una base tecnológica. Estamos rodeados de tecnología por todas partes. Y se nos olvida que quizá también habría que pensar en desarrollar la parte humana. Pero lo dejamos como en un segundo plan. Claro, si realmente hemos llegado a este punto de la cuestión y ya somos conscientes de que realmente la formación la necesitamos para avanzar, eh, ¿qué es realmente un plan de formación estratégico? Pues realmente un plan de formación estratégico es una hoja de ruta en la que yo claramente he analizado las necesidades que tiene mi empresa
y que además he detectado cuáles son las capacidades específicas que tienen que desarrollar mis empleados, mis trabajadores, para lograr ese objetivo estratégico que tiene mi organización. Eso es la definición de un plan de formación estratégico, que tiene que cumplir 4 premisas, 4 requisitos básicos y fundamentales, que no se nos tienen que olvidar jamás. El primero, un plan de formación tiene que estar alineado con la misión, con la visión y con los valores que tiene esa organización. Eso es imprescindible. Tenemos que darle sentido y propósito a nuestro plan de formación. Por eso el plan de formación no son lentejas para todos. El plan de formación es algo muy personal y muy específico para cada empresa. Además, el plan de formación tiene que ser concreto. Tiene que dar respuesta a problemas muy específicos. No nos debemos dejar llevar ni por esa formación reactiva, ni muchas veces por modas o innovaciones que nos llegan, que parece que como tú lo haces, pues yo también lo tengo que hacer. Bueno, pues a lo mejor resulta que no es lo que tú necesitas hacer en este preciso momento. Además, tiene que incluir habilidades técnicas y habilidades humanas. No nos olvidemos de las personas. Y dentro de unos minutitos vamos a hablar un poco más a fondo de esa cuestión porque creo que es la más interesante en este pequeño taller que estamos ofreciendo hoy. Y por último, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, el plan de formación tiene que ser medible y tiene que ser revisable y actualizable continuamente. Todo el mundo se nos llena la boca hablando de KPIs, todos hablamos de los famosos KPIs. Pero los KPIs realmente, ¿qué es lo que son? ¿Vale? Porque realmente ponemos muchas veces palabras en boga sin realmente pararnos a analizar qué son esos KPIs. Cuando realmente los KPIs tienen que salir de un proceso de reflexión interno en el que yo analice cuáles son las cuestiones críticas de mi empresa, cuáles son esos puntos en los que yo tengo que hacer el punto de incidencia y sobre los cuales tengo que medir si esto avanza o no avanza. Y esos KPIs son los que tengo que solucionar con la formación y el desarrollo de capacidades de vida. Me vienen a la mente una serie de datos, de estadísticas. Ya sabemos que las estadísticas se pueden interpretar de múltiples maneras. Pero sí es cierto que algunas son realmente relevantes y además contundentes. Y es que, por ejemplo, en el 2024 nos dice Eurostat, con todas las publicaciones que saca a nivel europeo, nos dice Eurostat que tenemos que aproximadamente el 82% de las grandes empresas, ¿vale? Las grandes empresas invierten en formación en un 82% de sus empleados. Mientras que las pymes, las cifras quedan en el 40%, justo la mitad. Y no solo eso, sino además si lo unimos a que el tejido empresarial de este país está formado en un 99,8% por pymes, resulta que tenemos un porcentaje de empleados que no están realmente formados ni preparados para el desarrollo de las capacidades que luego después les vamos a exigir, pero no los preparamos ni los preparamos adecuadamente. Si encima, como dice el Foro Económico Mundial, si encima resulta que la formación está ligada directamente a la productividad y la rentabilidad y que podemos conseguir hasta un 20% de mejora, pues evidentemente las evidencias están ahí. ¿Por qué las pymes? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué las pymes? Un número importante, no nos vamos a generalizar, pero ¿por qué las pymes realmente no se plantean todavía o no ven como un pilar estratégico el desarrollo del plan de formación? Pues nosotros analizando esta cuestión con muchos compañeros, muchas veces en networking, muchas veces pasando cuestionarios, pues hemos obtenido algunos resultados que yo os puedo comentar así un poquito por encima. Los más relevantes son, primero, que se sigue percibiendo el plan de formación como un costo y no como una inversión, lo cual claramente es un error, evidentemente. Pero bueno, todos lo comprendemos y sobre todo en unos estadios iniciales, cuando estamos creando o desarrollando un proyecto, sabemos lo difícil y lo costoso que es sacarlo adelante. En muchas ocasiones también el error puede venir, error entre comillas, por favor, puede venir de pensar que es que no tengo tiempo, es que yo no me puedo parar ni me puedo dedicar a hacer un plan de formación, es que hay otras cosas. Muchas veces vamos a intentar tapar el agujero o el problema que tengo hoy sin pensar estratégicamente en un poquito más allá, ¿vale? En ocasiones, ¿qué es lo que está sucediendo también? Pues que realmente no conocemos los beneficios ni el impacto brutal que puede tener un plan de formación en mi empresa. O quizás sencillamente es que nadie me lo ha explicado bien. A lo mejor resulta simplemente que nadie me lo ha explicado bien. O como muchas veces a mí me da por pensar, cuando nos hablan del plan de formación creemos, no, es que un plan de formación es para las grandes empresas, eso es para las grandes, ¿no? Pues no, el plan de formación es para un autónomo. El plan de formación no necesita un departamento de recursos humanos gigantesco para poderlo poner en marcha. Un plan de formación lo que necesita fundamentalmente es claridad y tener visión estratégica. Punto. No necesita más.
Cuando me comentabas lo de hacer un pequeño taller, evidentemente 20 minutos no daban para mucho, y sí me pasó por la mente, digo, ¿cómo le podemos dar un poquito de valor? ¿O qué se pueden llevar todas estas personas que van a perder o van a dedicarnos o a regalarnos estos minutitos de esta mañana de martes? Pues mira, se me ocurrió pensar, digo, vamos a ver, si yo tuviera que empezar a hacer un plan de formación hoy por la mañana, ¿vale? Pensando un poco estratégicamente, lo cual me invita ya directamente a pensar en un medio plazo, ¿vale? No hay que ser cortoplacista en estas cuestiones. Si yo tuviera que empezar a crearlo, ¿qué es lo primero que yo me pararía a reflexionar? Pues lo primero que me pararía a reflexionar, y sobre todo en este mundo invadido por la IA o colonizado por la IA de manera brutal, yo soy un enamorado, ¿eh? Pero de manera brutal nos está invadiendo la IA, ¿qué es lo que yo me pararía? Rebuscando, pues me encuentro el último informe del futuro del trabajo para el 2030, que ha salido recientemente. Eh, y hay una cosa que llama poderosamente la atención. O sea, el 40% de los empleos o de las habilidades, vamos a llamarlo habilidades en vez de empleos, que yo creo que sería más correcto. 40% de las habilidades que tienen que desarrollar nuestros empleados van a aparecer en el 2025, el 2030. Ya se habla de que la mitad de las habilidades que hoy considero son importantes o necesarias van a desaparecer y van a surgir, evidentemente, otras nuevas. ¿Qué conlleva esto? Pues que de alguna manera estamos preparando para un mundo que o no existe o deja de existir casi que inmediatamente. A mí me da pie a pensar que ese es un motivo de reflexión profundo para cualquier reflexión que quiera ser, para cualquier organización sostenible en el medio plazo. Y luego, sobre todo, además es curioso porque hace un par de semanas tuve la oportunidad, estuvo por aquí, por Málaga, Pedro Álvarez, que es uno de los mejores o de los mayores expertos que hay en IA en España ahora mismo. Lleva 35 años trabajando en IA y con esto lo que quiero decir es que no es un advenedizo sumado al carro de la IA. O sea, lleva 35 años trabajando y además como asesor en grandes grupos como Devo, en automatizaciones de empresas, de industria. Y tuve la oportunidad de comer con él, de charlar un rato, y yo le preguntaba, digo, pero Pedro, ¿realmente nos estamos acercando al mundo de las máquinas? Y él me decía, creo que con buen criterio, dice, yo creo que justamente al revés. Digo, podríamos decir de las muchas clasificaciones que hacemos de la historia de la humanidad, podríamos decir que una sería, pues, la era de lo artesanal, en la cual el ser humano tenía por sí mismo que buscarse la vida para sus herramientas y que eso le permitiera evolucionar y crecer. Luego hemos pasado a una época de lo técnico, una época muy, muy técnica, que prácticamente sobrevive hasta nuestros días, en la cual lo realmente importante que es saber manejar o conocer la máquina y cómo hacerla funcionar bien. Tengo que ser experto en la técnica, en la tecnología. Pero desde este punto de vista de la IA, realmente el paradigma está cambiando totalmente y de lo que estamos hablando es de que nos estamos acercando a una era generativa en la que realmente lo que tenemos que poner en valor y lo que va a diferenciar y va a ser el factor diferencial de las empresas va a ser precisamente el factor humano. Hasta el punto de que luego buscando, digo, vamos a ver, digo, si realmente las máquinas nos están invadiendo de esta manera, eh, voy a ser curioso, voy a indagar, que yo creo que tiene que formar parte del propio ser humano ese punto de curiosidad. Y veo una comparativa en la que veo que el nivel de lo que serían las redes neuronales de la inteligencia artificial más avanzada hoy, comparativamente, sería como un Homo habilis, aproximadamente. 2 millones de años de evolución. Luego, la IA todavía está a años luz de lo que un ser humano es capaz de desarrollar, claro, en los dominios. ¿Qué es lo que ha venido a hacer la IA? Y corto un poco este hilo. La IA lo que ha venido a hacer es automatizar, agilizar determinados procesos y rutinas que realmente consumen energía, tiempo, esfuerzo, minutos de calidad del ser humano. Y nosotros lo que tenemos que potenciar precisamente ahora y poner en valor es precisamente toda esa parte humana. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque realmente, si tú analizas el informe que comento del futuro del trabajo del 2030, resulta que hay 10 competencias que van a estar de alguna manera como en el top 10, ¿no? Que serían las siguientes, literalmente porque realmente me acordaría de ellas, ¿no? Traducidas al español serían el pensamiento analítico la primera. Evidentemente la IA está bien lejos de llegar a hacer pensamiento analítico.
La segunda sería la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. La tercera, el liderazgo y la influencia social. La cuarta sería el pensamiento creativo. La quinta, la motivación y la autoconciencia. La sexta, la transformación tecnológica. La séptima, empatía y escucha activa. La octava, curiosidad y aprendizaje permanente. La novena, gestión del talento. Y la décima, orientación al servicio y atención al cliente. Solo una de 10 es claramente dedicada a la técnica, lo cual representa un cambio brutal respecto a lo que hasta ahora considerábamos importante en la formación, que era ese sesgo de priorizar lo técnico. Tengo que formar a mis empleados en toda la parte técnica para que sean capaces de hacer tal con la máquina, el ordenador, en la industria, en la fábrica. Sin embargo, estamos pasando a esta otra fase en la que realmente lo que tenemos que priorizar es lo humano. Bueno, como sé que en el tipo de cuestiones de Instagram, en los directos, es muy, muy, muy importante, ¿vale? Si tuviéramos que hacer hoy mismo, venga, Carlos, que nos vamos a dar y vamos a hacer el esquema de nuestro primer plan de formación. Venga, danos unos primeros pasos sobre los que podamos nosotros de alguna manera preparar ese plan, ¿no? Pues evidentemente el primer paso, sin ningún lugar a dudas, es la reflexión profunda dentro de la propia organización. O el propio autónomo, si se sienta él solo, pero parándose a pensar. Y lo primero es analizar las necesidades de hoy y las necesidades a un medio plazo. Tener esa visión a medio plazo va a ser fundamental para desarrollar cualquier plan de formación. La segunda va a ser el identificar claramente cuáles son esas habilidades que yo voy a tener que desarrollar para satisfacer esas necesidades del primer punto. Y cuando hablo de estas habilidades, pues lo primero que tendríamos que hablar es de cuáles son las que tengo ahora mismo y cuáles son las que me faltan. Vamos a partir de lo que tengo. También es bonito reconocer que hay cosas que las hacen. La tercera, evidentemente, es diseñar ese plan. Y cuando decimos diseñar, ver qué tipo de formación queremos ofrecer, ver qué tipo de modalidad, ver cuándo la vamos a llevar a cabo. Bueno, lo que es un plan. La cuarta sería ejecutarlo en los tiempos. Yo hablaría de programar siempre, a mí me gusta hablar siempre de micro tiempos, porque los objetivos cortitos son alcanzables. Si yo me pongo mi primer objetivo a 2 años, de aquí a 2 años la energía normalmente la voy a... Vamos a ponernos objetivos que sean alcanzables muy, muy, muy en corto plazo. Y por último, siempre tenemos que estar reevaluando. El plan tiene que ser algo dinámico. Lo tenemos que medir, lo tenemos que evaluar, lo tenemos que mejorar y lo tenemos que readaptar. Siempre, 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 continuamente en ese proceso de acción. Bueno, esto es un poco la idea que me gustaría que le quedara a todos nuestros compañeros de AGE. Por favor, reflexionemos sobre la necesidad de considerar que un plan de formación no es algo que podamos decir, bueno, pues a lo mejor el año que viene, ¿vale? Es una cuestión de vital estrategia. Es importantísimo que reflexionemos sobre la necesidad de crear este plan de formación y ponernos manos a la obra lo antes posible. Que te iba a decir, Carlos, porque, bueno, tú ya lo has dicho, pero es lo primero que he pensado, que creo que muchas pymes, como tú comentas, que el 40% o sea, solamente se gasta en formación el 40%, ¿no? Forman a un 40% de sus empleados. Forman a un 40%, claro, pero tú has dado la clave, yo creo que es que lo tienen enfocado como un coste y no como una inversión, que es lo que tú has dicho. Entonces yo creo que eso es lo que le echa un poco a la gente para atrás. Y lo de decir, bueno, ya lo hacemos el año que viene, ¿no? Que también lo has comentado. Yo creo que va por ahí. Y luego te iba a hacer una pregunta. Entonces, si tú quieres reevaluar la formación, tú quieres estar atento, digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedes ir diciendo esta formación está bien o está enfocada a lo que se va a desempeñar? Vale, mira, como te he comentado antes, en una empresa son los KPI, en cualquier organización, y eso yo creo que los mandos medio altos son conscientes realmente de la trascendencia que tienen. La formación tiene que surgir de ahí. Tú tienes que analizar desde dentro. Normalmente a mí me gusta confiar mucho en las organizaciones. Cuando trabajamos con las organizaciones, uno de mis principales objetivos es escuchar, ¿vale? Escuchar, porque nadie mejor que ellos conocen cómo funciona y cuál es la temática logística que hay dentro de la organización. Entonces, lo que sí me gusta pensar es, las mejores respuestas las tenéis vosotros, pero la cuestión es, para poder sacar buenas respuestas hay que hacer muy buenas preguntas.
Ujú. ¿vale? La clave está en saber formular muy bien esas preguntas. Y en ocasiones esas preguntas pueden ser incómodas, ¿vale? Entonces no nos tiene que dar miedo a hacer esas preguntas incómodas. Por ejemplo, se me ocurre pensar, eh, ¿qué cosas no se están haciendo bien en mi organización y sin embargo todos las toleramos? O sea, todos somos conscientes y sin embargo las estamos tolerando y nadie las quiere sacar a la luz. Ese tipo de preguntas son realmente las que nos dan pie a elaborar unos KPI y esos KPI son los que nos dan pie a ver qué tipo de formación es la que yo necesito. Claro, si yo tengo bien definido el KPI, y de esta manera respondo más concretamente a tu pregunta, si lo tengo bien definido, que esa es la clave, yo puedo saber muy bien y medir muy bien al final de la formación si he conseguido que ese KPI mejore o no. Si es un KPI muy genérico, en ese caso no. Por ejemplo, mira, estoy Sí. elaborando un plan de acción precisamente y tengo por aquí, porque me comentaban algo parecido y me decían, bueno, pero ponnos algún ejemplo concreto, porque realmente lo de los KPI, digo, pues mira, por ejemplo, se me ocurre, si estamos hablando de productividad, ¿cómo podríamos definir un KPI clave? Pues un KPI clave sería, ¿cuál es el tiempo medio que tarda por tarea este empleado en hacerlo? Evidentemente, si yo tengo muy bien definido eso y sé cuánto tiempo está tardando hoy, después de la formación, estaré en condiciones de saber el tiempo que ha mejorado o no ha mejorado. Y poder decir, la formación me ha servido o no me ha servido. Otro caso. En el caso de, por ejemplo, vamos a ver, porcentaje de entrega sin fallos, un KPI. Porcentaje de entrega sin fallos. ¿Cuántas veces se comete un error o se recibe una queja? Eso es claramente mesurable. Yo puedo medir Ujú. cuántas se han cometido antes o después. Estamos hablando de atención al cliente, estamos hablando de empatía, estamos hablando de esas habilidades sociales que tiene que desarrollar un vendedor o una persona de cara a público. ¿De acuerdo? Luego, realmente responder a tu pregunta iría en esa línea. Si Ujú. yo consigo definir, concretar bien mis KPI, yo puedo generar una formación que responda a esa necesidad y podré medir el éxito o el fracaso de esa formación. Mm. Vale, genial. Y te iba a decir otra pregunta, Carlos. Entonces, ¿cómo detectar las necesidades reales y concretas que tiene una pyme? Pues lo que te comentaba antes, el tema son las preguntas, las respuestas que tienen y las preguntas, claro. Entonces, Es que normalmente, yo siempre he escuchado que, no sé, que supongo que será una frase célebre dime, trascendental, pero siempre he escuchado que cuando tienes un problema, si lo escribes ya tienes el 50% resuelto. sin ningún lugar a Entonces, dudas. eso que estás diciendo me recuerda un poco, porque es como cuando tú puedes concretar, porque has dicho lo de mesurable, ¿no? Sí. Cuando puedes concretar el problema o qué se puede mejorar, al final ya ahí estás dando casi el 50 o el 50% de la La solución. frase célebre, cuando te dicen que cuando se escribe, a ver, no quiero entrar en el mundo de la neuroformación, que tú sabes que es uno de los pilares nuestros, Sí. pero hay una cosa que es evidente. Cuando tú lo estás escribiendo, tú lo que estás haciendo es parar. Y nunca nos da Mm. la oportunidad de parar y de Sí. reflexionar y de pensar. Y encima estás poniendo en juego la escritura. Y la escritura requiere unas conexiones cerebrales que lo que hace es que tú te aísles de ruido externo y estés concentrado en una tarea. Normalmente cuando llegan esos momentos de inspiración, cuando tú realmente le das tiempo y paras a tu cerebro a que dé respuesta a esa necesidad. Por eso lo de, si lo escribes tienes el 50%. Realmente la frase viene, primero, de que te has parado a reflexionar y a analizar sobre el problema. Y segundo, el que lo estás escribiendo, tú estás concentrado y enfocado en ese problema, en esa tarea. De ahí donde, Sí, es que vamos, sí, vamos en piloto automático, entonces yo creo que cuando te efectivamente, sientas así y concretas, funcionamos. O sea, realmente, mira, ¿qué te podría decir? Preguntas. Pues lo primero, hay veces que son cosas como, perdonar la expresión, como de perogrullo, ¿no? Pero realmente son así. O sea, lo primero, nos hemos parado a hacer cuál es un listado, me refiero a una pequeña empresa, a un autónomo, que realmente vamos todos con el piloto automático, como tú dices, e intentando apagar el fuego de cada día, ¿no? O sea, nos hemos parado realmente a hacer una lista de cuáles son las tareas clave para que esto funcione y para que cada día crezcamos un poquito más, porque muchas veces el problema, cuando llegamos a un cierto nivel de desarrollo dentro de la organización, muchas veces el problema está en que si no cambiamos nuestra manera de actuar, hemos dado
el techo, estamos a tope. Nos dan las 24 horas para respirar y para poco más. Mm. Entonces, cuando se produce un fenómeno de estancamiento, que no avanzamos, que no mejoramos, es que no podemos, es que el día tiene las horas que tiene. Entonces, lo que estamos preocupando de las tareas urgentes, pero no nos estamos preocupando de las tareas Mm. importantes. Y las tareas importantes son las de mañana y las del mes que viene. Sí, Entonces, esta es también un cuadrante que para ponerte lo de qué es importante, urgente, qué es no importante y urgente. efectivamente, Eh, mira, todas las dinámicas que se emplean son dinámicas que emplean tanto coach como mentores, están muy, muy estudiadas. Todas esas dinámicas parten todas de la misma premisa, de tomar conciencia. O sea, sí, en el que tú, y tú tomas conciencia y tú analizas. A mí me gustan mucho, por ejemplo, herramientas que sean de mapear, ¿vale? De encontrar todas las relaciones entre todas las cosas, entre todas las personas, entre todos los departamentos. Porque cuando tú haces ese ejercicio, no yo como asesor o como consultor externo, ¿vale? Realmente mi papel es provocar que tú hagas esa conexión, ¿vale? Para que tú encuentres realmente en ese momento, de verdad, o sea, cuando estamos haciéndolo con los empresarios, cuando lo hacemos con los trabajadores, realmente tú te das cuenta de cuando se enciende la chispa porque les cambia la cara. O sea, un problema que lo encontraban como algo, pues que no tenemos ni idea de cómo meterle mano. En el momento en el que ellos descubren, Ostin, pues realmente les cambia la cara. Y es porque en ese momento se han parado a analizarlo, han tomado perspectiva. Muchas veces jugamos a que hagan un rol en el que se pongan en el rol de, de otra persona de la empresa o de otro departamento y analice este problema desde distintas perspectivas y cuando toman conciencia de un análisis del problema desde otra perspectiva, cuando realmente dicen, ahora sí lo entiendo, ahora entiendo por qué estaba pasando esto. Y en el momento en el que lo entendemos, estamos en condiciones de poner soluciones. claro, exacto. Mira, me preguntan por el chat, Sí. dicen, Laura la pregunta, buenos días, ¿creéis que la IA va a poder analizar bien los KPI y generar una formación bien aplicada? Pues sin lugar a dudas, yo ya he dicho que yo soy un enamorado de la IA y confío mucho en ella. Mm, Entonces, indudablemente, ¿cuál es el gran problema de la IA? Para poder generar KPIs muy específicos y muy concretos, y no quiero meterme en un mundo excesivamente técnico, ¿vale? Pero para poder analizar bien y ofrecer unos KPIs muy adaptados a una organización determinada, la IA lo que necesita es mucha comida, mm, necesita muchos datos. Entonces, si tú cuentas con mucha información de tu organización y cuentas con muchos datos para darle, evidentemente los resultados de la IA van a ser muy buenos. Los resultados de IA, ¿cuándo son buenos? Los resultados de IA son buenos cuando se cumplen dos premisas. Primera premisa, la IA está muy, muy bien alimentada. Si tú te creas un MyGPT, ¿vale? Y tú lo alimentas muy bien con documentos internos, lo cual tampoco es muy recomendable porque eh, estamos dando información más de la cuenta. Pero realmente yo he hecho pruebas, ¿no? Y lo he probado. Si tú lo alimentas con muchos documentos de valor, los resultados son buenos. Si a eso le unes el saberle preguntar bien, que es una de las habilidades que tendremos que desarrollar, la mm, ingeniería, si nosotros sabemos preguntarle, los resultados serán el doble de mejores. sí, ¿De acuerdo? totalmente. Genial, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, a ver si el chat dice algo. Y muy interesante, Carlos, o Nada, sea, lo que dices, la verdad que... a disposición. Solamente recordaros, a ver, yo entiendo lo que me comentabas antes, que cuando estamos arrancando, crear nuestro plan de formación, tú analizas y dices, pues me va a costar. No sé yo si voy a disponer de recursos para poder hacer esto. Mm, Mira, nosotros lo que sí estamos ofreciendo ahora es la posibilidad de poder comenzar un taller práctico para poder arrancar tu plan de formación. Y lo que sí lo estamos haciendo es a través de Fundar, ¿vale? O sea, dar ese primer pasito, ya sabemos que todos los grandes viajes siempre comienzan poniendo el primer pie, pues dar ese primer pasito mm, acompañado un poquito y fortalecido con Fundar. ¿Cómo lo hacemos? Un taller práctico. Nosotros trabajamos siempre las formaciones son eminentemente prácticas. Rara vez tenemos ocasiones que son conferencias, clases magistrales, evidentemente no, pero nos gusta trabajar en talleres muy prácticos donde realmente el resultado sea algo tangible mm. y la gente se ha puesto. Entonces, a raíz de elaborar ese taller, lo que te vas a llevar va a ser el cimiento de tu propio plan de formación para tu organización o para ti mismo como tanto que autónomo. Y una
pregunta, ¿hay Dime. forma de subvencionarlo? Pues la manera de subvencionarlo es como te digo, la manera de subvencionarlo es comenzar. El plan de formación como tal, entiendo que no. El plan de formación como tal, no. Lo que sí podemos es recrear un taller de formación en el que el resultado o producto final del taller sea ya la base, el cimiento de tu plan de formación personalizado para tu organización. Claro. Eso sí, ¿vale? Nosotros te acompañamos de todo ese primer proceso para que tú te lleves puesto, por decirlo de alguna manera, tu propio plan de formación. Vale, genial. Laura comenta, es un buen asistente, supongo que se refiere a la IA, un pequeño saltamontes que te ayudará a agilizar. Entonces, muchas gracias. Muchas Indudablemente, gracias a ti, Laura. indudablemente, Laura, gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que va, a ver, que entrar en el mundo de la IA es muy peligroso. Lo que Sí, sí. realmente va a explotar en breves meses, aquí a 5 o 6 meses, y estoy aventurándome mucho, porque hablar de la IA, todo lo que sea 15 días de antelación, es pillarse los dedos. Pero realmente lo que va a dar un gran salto son los agentes especializados. Hay quien en un primer momento de la IA consideró que la IA iba a ser una IA global y que íbamos a tender a tener una IA global o dos, tres IA globales. ¿Vale? Un poco lo que todo el mundo conoce ahora. Ojo, que la IA generativa, ChatGPT o Gemini o Copilot, son las más conocidas a nivel de IA generativa, pero ahora mismo hay cientos, por no decir miles. Caminamos a eso, caminamos a que cada organización tenga su propio agente. Y el agente tiene que estar entrenado para hacer determinadas tareas muy específicas. Realmente, ¿dónde estará el kit o la clave de la cuestión? El kit o la clave de la cuestión estará en identificar muy bien cuáles son esas tareas de tu organización que se pueden automatizar y que son susceptibles de que una IA las gestione y las convierta en una rutina. Pero no Claro. olvidemos, la IA, Sí, al final lo que queremos es que la IA sea, nos haga la vida fácil, claro, lo que nos quite queremos es el trabajo que la pesado. IA nos libere para dedicarnos realmente a las cuestiones importantes que, como dije antes, están relacionadas con lo humano. Y no me gustaría no acabar, porque creo que antes no lo comenté. Muchas veces el gran problema está con lo de la gestión del talento. No, es que forma a la gente y luego se me van. Esto es un dinero tirado. Pues al hilo de todo esto, una frase muy conocida que creo que en más de una ocasión habréis escuchado, pues ya lo dijo Henry Ford y de esto hace más de un siglo. O sea, dijo, no hay nada peor, ¿vale? Dice, todavía hay una cosa peor, que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarlos y que se queden. Total. Seamos honestos. Realmente, ¿yo qué quiero en mi organización? Yo lo que quiero es gente bien preparada. Y para que esté Mm. preparada, la tengo que formar. ¿Corro el riesgo de que se vayan? Las estadísticas dicen todo lo contrario. Normalmente, sobre todo ahora, las tendencias de estas nuevas generaciones millennials, lo que sí se está percibiendo, y es meterme en otro mundo de los recursos humanos, lo que sí se está percibiendo es que las generaciones más jóvenes están poniendo en valor otras cuestiones que antes nosotros no considerábamos. Nosotros venimos de una época, hablo desde mi edad, evidentemente, ¿no? Sí. En la que se trataban otras cuestiones más materiales. Mm. Y sobre todo el tema salario era número uno. Ahora el tema salario, os aseguro que las estadísticas últimas lo ponen en el 2 o en el 3. Y en el primero están cuestiones muy relacionadas con el desarrollo personal, con el crecimiento personal y el profesional, con el levantarme el lunes por la mañana y decir, estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, realmente son cuestiones que tenemos que replantearnos y sobre todo en los niveles decisorios o decisivos de las empresas, mandos medios, intermedios, deberían replantearse que realmente formar bien al personal es garantía de que muy probablemente no van a querer irse porque valoran precisamente el darles esa oportunidad. Mm. Totalmente. Pues comenta Laura que creo que hay un miedo por desconocimiento. Cuando salió AutoCAD se pasó del tablero al PC o del laboratorio a Photoshop. Hay que aprender esta herramienta y entenderla como una aliada. Laura, Sí. te aplaudo el gusto. Pues indudablemente, Laura, claro que sí. Yo vi recientemente, yo vengo del mundo de la formación, soy profesor también, y recientemente vi una viñeta en la que pues, era un quirófano y decía, no, usted opéreme a mí con los instrumentos del siglo XIX, que yo estoy más seguro.
Mire usted, yo si me tienen que operar hoy, yo quiero la última tecnología, Claro, ¿vale? claro. Quiero la última tecnología. Mm, Y evidentemente en el mundo de la formación, pues si podemos empezar a incorporar la IA hoy mejor que mañana, adelante, porque es una herramienta que nos va a ayudar a todos. Y como dice Laura, es desconocimiento y sobre todo miedo. Normalmente todo lo desconocido nos mm, provoca, nos genera esa sensación sí, de miedo, totalmente. Es inseguridad. nuestra zona de confort, claro. Y precisamente la mejor manera de vencer esos miedos es conocerlo para poder. Totalmente. Genial, Carlos. Pues creo que ha sido genial. Muchísimas gracias por estar en el taller, de verdad. Y nada, si queréis hablar con Carlos o, bueno, con Ángel, para hablar con Carlos, pues podéis contactar con él en Neuraled o en Ángel Málaga, ¿vale? Porque él es socio nuestro, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Carlos, de verdad, ha Muchísimas sido gracias a súper vosotros. interesante Todo un placer. y explicado súper bien. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Y nos vemos, ¿vale? Nada, que tengáis un buen martes y que no paséis mucho calor, que viene fuerte hoy. Uf, hace mucha calor, es verdad. Venga, un Pues nada, muchas saludo. gracias, Carlos. Chao, chao. Venga, hasta luego. Adiós.